Bueno, estamos con Carlos Titín Moreira, nuestro columnista de historia, que en el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Titín? Un gran acontecimiento que sucedió en medio de la Guerra Civil Española que se desató en el año 1936. Ustedes saben que hubo un golpe, Franco dio un golpe en julio del 36 para derrotar a la República y un proceso revolucionario que se estaba desarrollando en todo el Estado español. Cuando eso sucedió, el gobierno republicano, que estaba también compuesto por socialistas, negó el golpe y hoy se obligó a los trabajadores de las dos grandes capitales que tiene el Estado español, Madrid y Barcelona. Ellos vieron que había movimientos militares y que se habían sublevado en algunos lugares y no esperaron la resolución de su gobierno, sino que fueron a los cuarteles y derrotaron la asonada en esas dos grandes ciudades. El levantamiento de Franco en las dos grandes capitales fue derrotado por los trabajadores armados. Entonces vamos a hablar hoy particularmente de Cataluña, ¿no? La nación donde la capital es Barcelona. Ahí se estaba desarrollando particularmente un doble poder. ¿Qué significa eso? Los trabajadores habían, con las armas en la mano, derrotado a los golpistas y tomado el poder de la ciudad. Los capitalistas empezaron a temblar, empezaron a preocuparse. Los trabajadores empezaron a ocupar fábricas, muchos de los capitalistas huían, ocupaban fábricas. Los campesinos de la región de Cataluña y de Aragón ocupaban las tierras que ellos no tenían, que las tenían los señores feudales, los grandes terratenientes, los dueños de la tierra. O sea que el proceso revolucionario pegó un salto con esta acción y entonces se desarrolla un doble poder, que es un poder desde abajo, armado, de los trabajadores, de los campesinos, pobres, y del otro lado el poder del gobierno oficial. ¿Cuál era el gobierno oficial? El gobierno republicano, el gobierno llamado la Generalitat, el gobierno en Cataluña. Estamos hablando de una zona que estaba fuera del ámbito de los franquistas. Los franquistas no podían ni entrar ahí. Dentro del campo republicano surge este doble poder. Y el gobierno republicano, influenciado muchísimo también por la Unión Soviética, dirigida por Stalin y con el Partido Comunista de Cataluña, obligan al gobierno a empezar a recortar estas libertades que tenían los obreros en armas. ¿Cuáles eran? Armar milicias propias, ocupar las fábricas. Entonces, ¿cómo la ahogan a la fábrica? La economía la manejaba un ministro y entonces no le dan los créditos para que la fábrica esa, ahora gestionada por los trabajadores, pudiera funcionar. Niegan el derecho de los campesinos que ocupaban terrenos. Se va tensando. Y estamos hablando de todavía el año 36. No había terminado el año 36 y ya avanzaban terriblemente estas medidas reaccionarias. Junto con esto, el gobierno, muy hábilmente, agarra a los dirigentes de lo que era la CNT, la Central Sindical Mayoritaria de Cataluña, hegemónica, podríamos decir, que estaba dirigida por los anarquistas, que habían tomado el poder y derrotado a los franquistas esos días, y les dice, bueno muchachos, ¿por qué no se incorporan al gobierno? Y entran los ministros anarquistas, entran al gobierno republicano, un gobierno capitalista. Y junto con esto también entra un sector de la izquierda, que era el POUM, un partido marxista que había tenido relaciones con León Trotsky, pero que había roto justamente por las posiciones sobre la Revolución Española. Y entonces el gobierno logra, por un lado, incorporar como ministros a anarquistas y a marxistas, que eran la izquierda revolucionaria o la extrema izquierda, incorporarlos al gobierno y avanzar a su vez en recortarle los derechos adquiridos o los derechos de expropiación que hacían los trabajadores, tanto de tierra como de fábricas. Hasta que terminan, en diciembre, expulsando no a los anarquistas, sino expulsando a este sector del POUM, a su dirigente, que era Andreu Nin, que era en ese momento el ministro de Justicia. El proceso
Titín. Me querías preguntar algo. Sí. Si te vi con ganas de preguntar. No, para entender un poco, en ese momento también, por ejemplo, estaba el Partido Socialista. Vos dijiste que el Partido Comunista estaba en el gobierno, digamos. El Partido Socialista era... El Partido Comunista, el Partido Comunista todavía no había entrado al gobierno. Entra cuando viene el golpe. Previamente el que estaba en el gobierno era el Partido Socialista, tanto en todo el Estado español como también en Cataluña. Y en Cataluña, a partir del golpe y del nuevo proceso que se abre, no solo se incorporan anarquistas al gobierno y del PAUN, sino obviamente los dirigentes del Partido Comunista, que tiene otro nombre, se llama PSUC, en Cataluña. Pero acá yo quiero desarrollar un aspecto que es importante. ¿Qué decían los reformistas? Cuando digo reformistas digo socialistas y también comunistas, y también los sectores de la izquierda burguesa radical. Muchachos, primero hay que ganar la guerra y después vamos hacia las reformas o los cambios revolucionarios. Pero esto es una trampa, porque los campesinos que sin tierra o campesinos pobres que peleaban del bando de la República contra las tropas franquistas iban a pelear mucho más si las tierras que conquistaran en la lucha, los terrenos que conquistaran en la lucha, después se colectivizaran y fueran para el usufructo de todos. Pero si esas tierras que conquistaban frente a la invasión que hacían los franquistas se la iban a devolver a los viejos señoritos feudales, a los viejos terratenientes, a los nuevos ricachones que lo explotaban a ellos, no tenía sentido la lucha, perdía peso, perdía mucho peso. Y a su vez, demostrar que la tierra que se ganaba hacia el bando franquista se colectivizaba era una enorme propaganda sobre las tropas de Franco, que recordemos también eran tropas conscriptas, o sea, eran tropas con soldados y campesinos. Era una propaganda mortal hubiera sido sobre el ejército de Franco para que desertaran, dejaran de combatir, viendo que del otro lado se levantaba un programa que a ellos los tenía en cuenta. Pero en pos de esos acuerdos con el imperialismo democrático, que para ello era Francia e Inglaterra, el Partido Comunista y la Unión Soviética exigieron que se recortaran todos estos derechos y que no se peleara por ninguna reforma ni ninguna política revolucionaria, inclusive al costo de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las jornadas de mayo de 1937. Se cumplieron 85 años estos días. Y también, discúlpeme, esto es un paréntesis, también se cumplieron 85 años del bombardeo y la destrucción de la ciudad de Guernica. No la de Guernica que estuvieron las compañeras hablando antes, sino la de Guernica allá en el País Vasco. La que pintó Picasso. La que pintó Picasso. ¿Y quién destruyó a bombazos Guernica? El imperialismo alemán, la Fuerza Aérea Alemana junto con la Fuerza Aérea Italiana, que le dieron apoyo efectivo con armamento y con tropas al ejército de Franco. Sin embargo, el imperialismo democrático, Francia e Inglaterra, de que tanto reclamaba Stalin y la Unión Soviética, no le dieron ni la décima parte a los republicanos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque fue una guerra desigual. Porque en el fondo la guerra era no era una guerra civil normal, era una guerra no para derrotar la República, sino para derrotar la revolución. Fue quizá la guerra civil más violenta en la historia. Se habla de más de 500.000 muertos. Imagínense, es un país que no tenía más de 20 y pico millones de habitantes, o sea que murió enormidad de gente, fueron asesinados a mansalva, en fosas comunes. Pero ¿qué pasó entonces hace 85 años en las calles de Barcelona? A pocos días de que había habido esta masacre que hicieron los nazis con ayuda de los italianos y también obviamente de tropas franquistas a la población civil de Guernica. En Barcelona, la política del control que quería tener el gobierno republicano con apoyo del Partido Comunista, los estalinistas y la Unión Soviética, era retomar el control de todo. Y el control de todo significaba tener control, por ejemplo, de la central telefónica. Imagínense, en esa época no había celulares, o sea, toda la comunicación era vía telefónica. Y la central telefónica de Cataluña, de Barcelona en particular, estaba en manos de los anarquistas desde el primer día que habían derrotado a los franquistas. Y se le ocurrió, el 3 de mayo,
a tropas de asalto organizadas por el Partido Comunista a asaltar y desalojar a los anarquistas que estaban en la Telefónica. Y se pudrió directamente. Se picó, digamos. Más que se picó. Se recontrapudrió. Porque, pero esto tenía antecedentes. Las cosas venían calentándose. El 1 de mayo se prohibieron en Cataluña los actos políticos. Estuvieron prohibidos por el gobierno republicano. Porque había una efervescencia revolucionaria. Como había que aplastar esa efervescencia revolucionaria, quisieron dar una lección con la invasión a la central telefónica. Y brotaron como hongos después de la lluvia, barricadas en las afueras de Barcelona y en el centro para enfrentar esta política oficial del gobierno republicano y particularmente del Partido Comunista, armado hasta los dientes. Eso se ve en muchas películas, en Tierra de Libertad se ve claramente ese enfrentamiento, y los trabajadores fueron dueños nuevamente de Barcelona. Los trabajadores anarquistas y la base también de este partido, el POUM de Andreu Nin, fueron los que tomaron en sus manos mantener viva la revolución y que todos los avances que habían logrado ellos de la gestión obrera, de control obrero, no se los tiraran para atrás, a costa de enfrentar a sus dirigentes en la calle con las armas. Sí, es eso, enfrentar a la contrarrevolución expresada en el gobierno republicano y la invasión de las tropas de asalto. Y tanto es así que era difícil, ¿no? Porque los obreros estaban armados hasta los dientes. Claro. Entonces, dos de los dirigentes anarquistas del gobierno central, ya no del gobierno de Cataluña, sino del gobierno central de la República, que estaba instaurado en la ciudad de Valencia, se trasladan, primero hablan por teléfono y se trasladan el día posterior, el 3 de mayo, se trasladan a Barcelona para que los trabajadores que estaban en las barricadas anarquistas y del POUM desistan, entreguen las armas y abandonen las barricadas. Y hablaron por televisión, y hablaron por radio, y se comunicaron dos de los dirigentes anarquistas, Federica Montseny y García Olivier. No se lo olvide el proletariado mundial. Los anarquistas en el gobierno fueron parte de la contrarrevolución para aplastar esa insurrección valiente de los obreros anarquistas y revolucionarios de Barcelona. Mientras hacían esto, el gobierno mandó un barco lleno de soldados para aplastar la insurrección. Pero el peso de los dirigentes anarquistas hizo que lentamente, pasaron los días, aunque el enfrentamiento seguía, las barricadas se fueran desarmando. ¿Y Tim, cómo se explica este cambio de actitud de los anarquistas? Porque entraron en un gobierno burgués, porque claro, el gobierno republicano era un gobierno burgués que quería aplastar la revolución. ¿La quería aplastar a sangre y fuego? No, la quería aplastar con algunas concesiones o no permitiendo que se siguiera desarrollando. Pero el ala más consecuente contrarrevolucionaria, encabezada particularmente por los stalinistas, eran conscientes de lo que significaba que hubiera un proceso de autoorganización por abajo y de milicias propias, etcétera. Eran muy conscientes de eso y por lo tanto ellos fueron el factor determinante, tan determinante que pasado pasado las jornadas estas revolucionarias en Barcelona, donde fue derrotada esta insurrección, se ilegalizó al POUM, que había estado en el gobierno de este partido, que le decía yo que era su dirigente Andreu Nin. Fueron encarcelados sus dirigentes, fueron prohibidas sus publicaciones. Se disolvieron las milicias donde ellos participaban y tenían milicias, participaban, y no alcanzó con eso. Andreu Nin, el dirigente que había sido ministro de Justicia, fue secuestrado y después asesinado, nunca apareció su cuerpo. Fue una revolución desde abajo de obreros que se enfrentaron a sus dirigentes con armas en la mano y que lamentablemente no contaron con una dirección revolucionaria, porque lo que hicieron los dirigentes anarquistas fue que se desarmaron las barricadas y los dirigentes del POUM, con Andrés Nin a la cabeza, los siguieron. Lamentablemente, esos dirigentes que no supieron seguir las ideas revolucionarias del trotskismo y de ser consecuentes y seguir hasta el final el proceso revolucionario, también quedaron en el medio
y como tal después sufrieron su consecuencia inclusive con la muerte. Entonces, traía a colación esto a 85 años de ese proceso, a 85 años de la insurrección obrera en Cataluña, nuestro homenaje, el mismo que le hizo George Orwell, el gran escritor que le dedicó un libro que se llama Homenaje a Cataluña y que es la base de esta película que yo digo Tierra y Libertad.